El jueves pasado, los sectores más activos de nuestra sociedad volvieron a demostrar que este país tiene reflejos contestatarios probablemente únicos. En ningún lugar del mundo, en ninguno, siendo que el 8M es una consigna internacional, se vivió lo que aquí, con una manifestación que la propia prensa oficial calculó en 350.000 personas. Tampoco había ocurrido en parte alguna lo que significó el precedente callejero del Ni Una Menos. Y a esta altura, y como destacaron algunos colegas, no muchos, el Día Internacional de la Mujer, entre los argentinos, tiene una identidad que lo equipara, que la equipara a nuestros 24 de marzo. Son fechas ya clavadas de grandes movilizaciones. Pero como si fuera poco, el contenido de la marcha se agrandó hasta límites inimaginables muy poco tiempo atrás. La masividad en torno de despenalizar el aborto, con todo el peso que implica de por sí, y nada menos que en el país del Papa, no dejó de ser un componente, por supuesto el que sobresale, pero ni de lejos el exclusivo. Vamos a hacer un recorrido que comienza por una compañera, por Liliana Daunes, un emblema feminista con trayectoria, convicción y autoridad militante desde hace tantos años como los que parece que no les pasan nunca, y como los que lleva de compañera en este programa, precisamente. Como siempre, ni siquiera le hizo falta apoyarse en gesticulaciones técnicas para remarcar trazos. Papel en ambas manos y solo la voz inconfundible. Leyó ante la multitud con una entonación admirable y en todo caso recargó también cada palabra y párrafo en los que debían sobresalir reivindicaciones no circunscriptas a la problemática de género. Y acabamos. El discurso se amplió contra, vamos textual, el ajuste del neoliberalismo magro que encarna en nuestro país el gobierno de Macri y la Alianza Cambiemos, en connivencia con los gobiernos provinciales. Exigió, sigue comillas, el cese de los despidos y la flexibilización laboral que intentan disciplinar a la clase trabajadora. Se pronunció en contra, sigue comillas, de la reforma laboral en todas sus variantes y en defensa de los convenios colectivos. Advirtió sobre, comillas, el uso oportunista de las licencias parentales y de la referencia a la brecha salarial por parte del gobierno en el contexto de despidos masivos y de la reforma previsional neoliberal. Remitió, en fin, a un escenario económico dramático que abarca tanto a mujeres como a hombres y transgéneros. El texto consensuado, entonces, propuso el desafío de politizar todo, como se debe, en lugar de dedicarse a un lenguaje sectario que solo sirve a satisfacciones de sector. Fue un ejemplo de cómo debe masificarse el sentido de una convocatoria a priori focalizada en aspectos de otro tipo, pero nadie en la concurrencia, ni en los medios, podía llamarse a engaño en cuanto a que se trataba de una marcha de claro tinte opositor. Los medios oficialistas ignoraron esos tramos del documento en forma tan olímpica como desvergonzada. Para ellos no existió directamente que el implícito de la marcha conllevara críticas durísimas al gobierno.
Hubo en todo caso un medio en particular que se dedicó solo a eso. Sino otra realidad invisible, digamos. La visibilizada es centrarse en que hablar de los derechos de las mujeres es políticamente correcto. Mientras no pase de ahí. No habrá quien se oponga, so pena de ser considerado un antediluviano, y por ahí va el duranbarbismo. El reclamo extendido por la despenalización del aborto, que en el 8M de hace apenas un año hubiera sido el producto de una fantasía, es lo que concentra la atención mediática. Lo que le importa a la atención mediática. Y además, le sirve a la prensa gubernamental para imprimir la imagen de un Macri progre que nadie tenía en los cálculos y que, sumado al proyecto de igualación salarial y derechos compartidos, demostraría que la fauna reaccionaria está en realidad en el palo populista, kirchnerista. Una trampa que a la oposición le conviene desmontar de manera firme, eso dije, más allá del tiempo que perdió el periodo K para implementar lo que ahora madrugó el macrismo en dirección publicitaria. Escuchar que un gobierno como este se preocupa por las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, y que busca la equidad de género, oportunidades y salarios mientras ejecuta un modelo perverso contra quienes menos tienen, debería dar escalofríos. La estrategia oficialista es orientar que solo se trata de la despenalización del aborto y de asumir la agenda feminista. Pero tiene el problema de que esa agenda quedó extendida a cuestionamientos nodales capaces de pegarle directamente al corazón del modelo en boga, el modelo neoliberal. Resulta complicado, esto es muy personal, concluir que la jugada del macrismo es a pura ganancia. Salvo, de esto ya hablamos el sábado pasado, salvo que se le dé enorme entidad a haber quitado de portada la escena económica y su crecimiento invisible. La progresía que aborrece a Macri no lo votará nunca, ni a él ni a ninguno de sus referentes, aun cuando se sancionara la despenalización del aborto. A quienes abrevan en el ecosistema gorila tampoco se les moverá un pelo. Y en el presuntamente decisivo tercio fluctuante del electorado, no parecería que el tema del aborto vaya a conmover de manera determinante, porque lo que juega ahí, lo que se juega ahí, es el humor circunstancial que despierte la economía. De todos modos, desde ya no deben hacerse juicios apresurados. En un artículo reciente, el más reciente creo que escribió para la revista La Tecla Ñ, el sociólogo Ricardo Rubié previene que la oposición, globalmente descripta, comete un error al confundir el vacío en la calle y los cánticos contrarios a Macri con algún desenlace próximo. Aunque los actos públicos de Cambiemos siempre son un baldío, agreguemos, en contraste con la potencia de los actos opositores y entre ellos el del jueves, esto no significa que haya que hacer veredictos electorales. Hay millones de ciudadanos que suelen guardar silencio y se expresan solo con el voto para sorpresa luego de los perdedores. Justamente, el problema de la oposición son los votantes y no la temperatura de sus manifestaciones. Uno cree que cabe estar muy de acuerdo con Rubié acerca de que la oposición debería agregar algún elemento de mayor jerarquía para el estudio y conocimiento de la realidad, evitando que las redes sociales se conviertan en la única bibliografía, porque además debe considerar la urgencia del tiempo entre hoy y el 2019. Será muy difícil unir todos los fragmentos
y hay una relación directa entre la división del peronismo y la posibilidad de reelección, que empieza hoy con el operativo de timbreo de Cambiemos. Hay otro apunte encuestológico que también señala Rouvier, en el que coinciden los relevamientos de oficialismo y oposición. Los estudios indican que Macri, a la fecha, retendría 1/3 de los votantes del padrón nacional y que la oposición tendría un 40%. Es decir, hay una mayoría que prefiere a un opositor para la elección presidencial. En una primera lectura, significaría una mala noticia para el gobierno. Pero sobrevienen los obstáculos, con una lectura más fina, por lo difícil de que haya un solo adversario electoral del oficialismo capaz de concentrar todo el voto adverso a él, como en un balotaje anticipado. Y que el presidente hoy obtenga un 30% de votos con un 23% de indecisos, bueno, establece un piso probable para la reelección o renovación. Cálculos como estos pueden parecer anticipados o más bien inoportunos, si ustedes quieren, cuando se viene de una manifestación popular impactante, anti-Macri, que obligaría a concentrarse allí en lugar de buscarle complejidades. Pero las complejidades están, y no advertirlas, estudiarlas, ensayar salidas, sería análogo a la realidad invisible que propone el oficialismo. Sí es cierto que la marcha del jueves reafirmó que la cosa política está en disputa. Y al igual que la despenalización del aborto como debate o reclamo extendido, pocos o casi nadie se lo imaginaba con esta contundencia hasta hace nada más que unos meses.